¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarlos hoy en esta gran conferencia que vamos a tener relacionada con el taller del sistema procesal penal, con una figura jurídica que se denomina el procedimiento abreviado. Bueno, de una ley general que habla de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. Bueno, y a partir también lo vamos a ver a partir de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, pues nace esta figura con diversas finalidades, en este caso la reparación del daño, que se cumpla. Va a haber ciertos requisitos que deberá de cumplir el imputado para que se pueda llevar a cabo. Y bueno, pues cumpliendo con dos puntos importantes dentro del sistema penal, que es la reparación del daño, como ya lo mencioné, y que el delito no quede impune. Y además de que, bueno, pues es una salida, una terminación anticipada, llamada también salida alterna. Que bueno, pues ahorita vamos a ver cuáles son las características que tiene, cuáles son los requisitos y además pues los puntos finos que debemos de tomar en cuenta cuando queremos llevar a cabo esta figura jurídica en el sistema penal. Bien, soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez y les agradece infinitamente su presencia el día de hoy en esta conferencia totalmente gratuita para ustedes. Vamos a poner nuestra presentación. Quien guste copia de la presentación puede subir su correo electrónico para que se las haya llegar. Ahorita no hemos tenido un poquito de atraso en las mismas conferencias anteriores, pero no se preocupen, pronto vamos a terminar esa cuestión para que ustedes tengan acceso a las presentaciones. ¿Ok? Bien. Hoy nos toca el tema de procedimiento abreviado, un tema en verdad, pues complicado porque uno de los primeros factores para que se lleve a cabo, pues precisamente la reparación del daño. Y parece ser que esa parte que la Ley General de Víctimas establece como reparación del daño integral, desde mi punto de vista, ni las mismas autoridades, ni algún sector privado, en este caso las aseguradoras, no han entendido qué es la reparación del daño integral, ¿no? No, o sea, no se comprende todavía los alcances que debe tener. Pero bien, ese no es el tema, ya tendremos nuestra plática de reparación del daño. Pero bueno, hoy nos vamos a sumergir dentro de lo que es el procedimiento abreviado. Si gusten copiar la presentación, por favor, suban su correo electrónico. Si gustan pertenecer también a los grupos jurídicos Vampiro, en los cuales su servidor es quien los dirige, quien los organiza, quien los administra y los cuida. Grupos muy, muy serios en lo que respecta al conjunto de ayuda que nos damos entre abogadas y abogados. Suban su número telefónico. ¿Sí? Se resuelven muchas situaciones, muchas dudas, opinamos, no somos los mejores, pero damos una línea de acción, una línea a seguir, la cual les ayuda a poder realizar algo o disipar alguna duda, ¿no? Que en verdad, y además también pueden hacer ayuda de abogados de otros estados, también, de otros estados en los cuales les puede ayudar en alguna dirigencia. Bien, las soluciones alternas y las formas de terminación anticipada son procesos que permiten el cumplimiento del menor tiempo la reparación del daño y sin que se lleve a cabo todas las etapas procesales hasta la sentencia. Lo que son soluciones alternas y terminación anticipada, bueno, es un mecanismo alternativo, ¿sí? Es un mecanismo en el cual, bueno, nace de una ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, que bueno, en algún momento juez de control puede ordenar que se vayan esos mecanismos a ver si pueden dar solución al conflicto y sobre todo, pues bueno, pues se van a fijar en lo que es la reparación del daño y bueno, derivado de diversas reuniones que se puedan realizar, como menciona bien la ley general, que también tendremos una conferencia al respecto, pues bueno, ¿en qué va a terminar? Bien, pues de esas reuniones, digamos, se va a intervenir una persona que va a fungir como mediador, pues puede acabar en
acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso o procedimiento abreviado. Claro está que eso va a depender de las partes y además va a tener que depender de que cumpla con los requisitos que en cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un requisito. Los invitamos cordialmente a visitar nuestro canal de YouTube para ver lo que es el acuerdo reparatorio y lo que es la suspensión condicional del proceso, dos conferencias que ya la realizamos y ya se encuentran en nuestro canal de YouTube. Bien. Una de las características, lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, pues es el menor desgaste físico procesal, obviamente un desgaste económico, emocional, entre otros, ¿no? De las partes intervinientes, en el proceso y existe la posibilidad de no obtener un resultado deseado, ¿no? O sea, puede ayudar, abonar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una diferencia muy importante entre lo que es el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional y el procedimiento abreviado. En lo que respecta al acuerdo reparatorio y a la suspensión condicional del proceso, no te genera un antecedente penal. O sea, no se va a generar un antecedente. En cambio, en el procedimiento abreviado sí se va a generar un antecedente que va a quedar ahí. eh, Cualquier persona que llegara a consultar le van a informar de ese antecedente. Y bueno, en cambio, en el acuerdo reparatorio y en la suspensión no. Y ni siquiera, bueno, en teoría, le estoy hablando en teoría. En teoría, ni siquiera se llevó a cabo un acuerdo reparatorio y una suspensión condicional del proceso, ¿eh? O sea, una persona que quiera pedir información de un acuerdo reparatorio o una suspensión condicional del proceso, se le debe negar esa información. ¿Ok? Es importante que lo tengan conocimiento. Y en cambio, bueno, un procedimiento abreviado sí va a generar un antecedente. Y como les comentaba, ¿no? La consumación de una salida alterna o terminación anticipada, bueno, nada más en las soluciones alternas, que son más bien en las soluciones alternas nada más, no registro de antecedente penal, y bueno, no sean limitados a lo que son las oportunidades laborales y todo. Y bueno, ya tiene que avanzarse en ese aspecto, ¿no? Una persona que haya tenido años y privados de la libertad por sanción punitiva, en este caso por haber ya sido sentenciado por un delito, pues tiene que tener la oportunidad de laborar saliendo, ¿no? Obviamente no, a lo mejor no en todos los trabajos, pero en algunos sí, pero no debe ser impedimento, ¿no? Tenemos que tener esa cultura, ya quitarnos esa cultura de ese estigma que se tiene, porque ya los derechos humanos ya han avanzado muchísimo. Además de que, bueno, pues han avanzado también la educación de la gente. Les falta mucho camino por recorrer, pero bueno, yo a mi parecer, eso sí va a cambiar en un futuro. Sí, va a cambiar en un futuro. Bueno, espero verlo, si no, pues ya, lo verán mis generaciones que vengan. Bueno, nada más tengo una hija, pero bueno. Los procesos, los procesos expuestos a que también favorecen la libertad, por ejemplo, del imputado y que retoma su vida social con menos afectación en el caso de sentencia condenatoria y en prisión, ¿no? En lo que respecta a las soluciones alternas, lo que es el acuerdo de reparto y la suspensión condicional del proceso, pues sí estaríamos hablando de libertad. En cambio, en el procedimiento abreviado, lo que estaremos hablando es de una disminución de la pena mínima del delito, ¿sí? O sea, en vez de pasar 10 años en privado de la libertad, pues a lo mejor más pasa 7, ¿no? Por ejemplo. Y ahorita vamos a ver los supuestos. Entonces, obviamente va a tener que cumplir los requisitos, entre ellos uno, la reparación del daño, pero bien, ayuda a no tener más tiempo de estar privado de la libertad, ¿no? Además de que no es la única forma de terminación, ¿no? Ahorita vamos a platicar al respecto. Ahora, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en adelante me referiré nada más como Código Nacional, establece en su artículo 183 que para las salidas alternas y formación de terminación anticipada, la autoridad competente contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y del procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y autoridad judicial antes de solicitar y conceder respectivamente alguna forma de solución alterna del procedimiento o terminación anticipada del proceso. En los tres casos, acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado,
Hay una base de datos. Existe una base de datos en la cual antes de que se lleve a cabo se tiene que realizar una búsqueda. Y en esa búsqueda se va a conocer si la persona, lo imputado, participó en esos tres, en alguno de esos tres, ¿no? Y va a depender de qué es lo que va a solicitar. Entonces es importante tener en cuenta, bueno, esa solicitud porque se tiene que preguntar. Y bueno, ¿qué pasa a nosotros como abogados litigantes, en materia penal, abogados defensores, vamos a ponerlo así, o asesores jurídicos, según sea nuestro rol? Pues bueno, platicar con nuestro cliente y decirle, a ver, preguntarle, ¿has participado en algún procedimiento? Y explicarle que si la contestación es no, no, Lick, no he participado en ninguno, ok, mira, va a pasar esto. El Ministerio Público, o en su caso el juez de control, va a investigar y él va a decir, y va a salir porque va a salir. Aquí no hay de que ay, a lo mejor no se dan cuenta, a lo mejor lo escondieron, a lo mejor no tienen bien sus bases de datos, no. De que sale, sale. Entonces, vuelvo a preguntar. Y así tienes que hacerle, ¿no? Tienes que volver a preguntar. Y hay veces que sí, a mí me ha tocado que, ya cuando les explico lo del Ministerio Público y el juez de control, ya en la segunda pregunta es, no, pues, ¿qué crees que sí? Ah, bueno, ¿en cuáles fue? ¿Cuáles fue? ¿Hubo incumplimiento? ¿Hubo cumplimiento? Sí se cumplió, llega esta sentencia, no llega esta sentencia, ¿qué pasó, no? Y sobre eso, pues obviamente, pues, determinar cuál sería la estrategia para llevar a cabo el procedimiento. Primero hay que afianzar, ¿no? Hay en algunos, por ejemplo, en la suspensión condicional del proceso, habla de una media aritmética, entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Si no cumple ese requisito de media aritmética, pues bye bye. La suma de la pena menor más la pena mayor dividida entre dos, si es mayor a 5, no se puede hacer una suspensión condicional del proceso. Entonces la teníamos que ver, ¿no? Bueno, pero hoy vamos a ver cuáles son los requisitos en lo que respecta al procedimiento abreviado. Muy bien. Artículo 185, bueno, el 184 nos habla de las soluciones alternas, el 185 nos habla de la terminación anticipada del proceso, denominado procedimiento abreviado. Es terminar anticipadamente el proceso. No llegamos a juicio oral. Y en su caso ni siquiera a la audiencia intermedia, ¿no? Pero también lo comenta lo que es el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción séptima, que indica que una forma de terminación anticipada del proceso penal, la denominación es para una herramienta procesal, se tienen la terminación anticipada del proceso y lo que sería, pues bueno, lo que hoy estamos viendo, lo que es el procedimiento abreviado, ¿sí? Entonces, en el procedimiento abreviado vamos a ver sus requisitos. Es muy importante porque uno de ellos que a mí, pues, es el que los hace pensar a todos casi, es el de que es para todos los delitos. Sea el delito que sea, va procedimiento abreviado. Bien, vamos a ver si es cierto lo que acabo yo de decir. ¿Sí? El artículo 20, apartado A, hablando de los principios generales, en su fracción séptima, una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se procederá del quitar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. ¿Ok? La figura del procedimiento abreviado es constitucional, ¿sí? La establece claramente, como ya lo ven, en el artículo 20, apartado A, fracción séptima, que en el apartado A que habla de los principios generales, ¿sí? Obviamente va a estar facultada a la ley que determine su modalidad. En este caso, esa ley que mencionas que aquí que dice modales que determine la ley, pues obviamente está hablando del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? Como ya lo dije, en el 185 vienen las formas anticipadas. Y bien, los requisitos de procedencia y verificación del juez, artículo 201 del Código Nacional. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en audiencia los siguientes requisitos. Entonces aquí ya empezamos con una parte importante. El procedimiento abreviado no se hace escrito. Se puede solicitar la audiencia por escrito, ¿sí? Pero al momento que se solicite la audiencia,
obviamente la audiencia es donde el juez de control, obviamente todo verbalizado, va a verificar que se cumplan con los requisitos, ¿sí? Y aquí empezamos con el primero, que el Ministerio Público solicite el procedimiento para el cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustenten. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que atribuyen al acusado, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño. Y aquí ya nos encontramos con una pequeña detalle, ¿no? Aquí nos dice claramente el Código Nacional que el que lo solicita es el Ministerio Público, ¿sí? La pregunta ahora será, nosotros como abogados defensores, o en su caso, el asesor jurídico, ¿también está en igualdad de solicitar el procedimiento abreviado? Pues déjenme les cuento que la respuesta es sí. Existe un principio de igualdad procesal. Ese principio de igualdad procesal es que todas las partes que forman parte del proceso deben estar de igualdad de oportunidades. Nadie puede tener una oportunidad más o nadie puede tener una oportunidad menos. Todos tienen derecho a todos, lo que estipula obviamente el código, ¿no? En diferentes audiencias en las cuales se ha participado, pues bueno, pues hay veces que hasta el mismo juez te dice, el Ministerio Público, le dice, se erige al Ministerio Público, a ver, el Ministerio Público ya estableció pláticas con el imputado para conocer si están en posibilidad de hacer un procedimiento abreviado, y el Ministerio Público, no, no hay procedimiento abreviado, ok. Le pregunta a la defensa, ¿puede usted proponer un procedimiento abreviado? Entonces nosotros podemos decir sí. Una cosa es de que existe el acercamiento y se puede realizar pláticas para poder llevar a cabo el procedimiento abreviado. No quiere decir que se va a llevar a cabo. Y el juez puede diferir la audiencia. ¿Saben qué? No sé, les doy un mes, doy 15 días. O como váyanse a la área de mecanismos alternativos, platiquen allá con un mediador, a ver si puede terminar en un procedimiento abreviado. Hay delitos que quedan fuera en la suspensión condicional del proceso, hay delitos que quedan fuera de un acuerdo grabatorio y la única alternativa que les queda es el procedimiento abreviado. Ya no te queda otra, ¿sí? Por los requisitos, por un delito grave, por qué razón. Entonces, pues, si el juez da la oportunidad de que lo pueda solicitar la defensa, pero no tal así de que ya lo vas a solicitar y te lo van a dar, no, sino van a quedar en común acuerdo entre el imputado y la víctima, ¿no? Va a estar ahí la fuerza. Bien. Y aquí viene una de las grandes preguntas. A ver, dice el juez, les doy un mes, pónganse de acuerdo, platiquen. Bien, se difiere la audiencia, sobre todo puede pasar en la etapa intermedia, ¿sí? Que es donde puede suceder, sobre todo al iniciar la audiencia intermedia. Ok, ¿qué pasa? Es forzoso que el Ministerio Público esté presente para que se pongan de acuerdo para un procedimiento abreviado. La respuesta es no. Nosotros como abogados defensores privados podemos platicar con nuestro cliente. Mira, de entrada le vamos a conocer, mira, no hay acuerdo reparatorio, no nos da para una suspensión condicional del proceso, te queda el procedimiento abreviado. Pero esto debe de hacerse un estudio, ¿sí? No es nada más así porque sí. Nosotros va a depender nuestra ética, obviamente, nuestro profesionalismo de explicarle, mira, el Ministerio Público va a ofrecer determinados medios de prueba, esto en etapa intermedia. Medios de prueba, los cuales tú ya estudiaste, no hay manera, a lo mejor los puedes pedir o algo, su exclusión, pero no te lo van a dar. Ya lo sabemos perfectamente, hizo un trabajo impecable el Ministerio Público. Raro, pero sí pasa.
Y estamos hablando de raro porque yo le calculo que el 10% es que no hace bien, ¿eh? El 10%. Esa la falta de que lamentablemente las fiscalías no se han profesionalizado. Y no les han dado los aditamentos tampoco, ¿eh? Es lamentable, pero es cierto. Entonces no hay mucho análisis que tengan que ver. Por ejemplo, hay dos puntos importantes dentro de nuestro estudio, de nuestra estrategia de defensa. Yo les llamo los dos principales. Hay más, mucho más, pero hay dos principales. Uno se llama insuficiencia probatoria, ¿no? En el cual, pues, no hay. O sea, no hay ningún medio de prueba que nos pueda acreditar el hecho, sobre todo si atacas el hecho, y no hay otro medio de prueba que pueda acreditar que el imputado participó o fue autor, ¿no? Que son los dos ejes centrales que les dije del procedimiento penal. Como una locomotora quitas un eje y ya no avanza. Entonces, esos dos tienen que establecerse, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Esa parte de decir, bueno, si hay suficiencia probatoria, o sea, si existe y tienen los medios de prueba los cuales los van a ofrecer en la etapa intermedia. Porque acuérdense que, y al igual que la suspensión condicional del proceso y el acuerdo reparatorio, el procedimiento abreviado, el último momento es el auto de apertura de juicio oral, ¿eh? Ese es el último momento para solicitar. Y esto puede ocurrir en etapa intermedia. Entonces, después del análisis que tú realices, pues bueno, vas a tener ese de insuficiencia probatoria en el cual vas a poder decir, bueno, tengo la posibilidad de que me excluyan algunos medios de prueba, existe esa posibilidad, pues bueno, tú lo tendrás que establecer, ¿no? Si lo tienes, ¿no? Hablando de insuficiencia probatoria, es que quiere decir que no hay, o sea, no hay medios de prueba. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Se llama deficiencia probatoria. Y esto es, sí hay medios de prueba, pero están mal hechos, ¿no? Pocas palabras más, palabras menos. Entonces, los primeros dos análisis en los medios de prueba que ofrece el Ministerio Público debemos ver si hay insuficiencia probatoria o deficiencia probatoria. Esos son los dos principales. Ya de ahí pueden venir lo que es la duda razonable, ya el análisis de la teoría del delito, buscando tipicidad, causas de justificación, X, Y, Z. ¿Sí? Ahora, pero tú tendrás que evaluarlo, ¿sí? Vamos a poner en el supuesto que la mejor opción es el procedimiento abreviado. Es la mejor opción. Ahora, si no es la mejor opción, vete a juicio. Porque, ¿qué creen? Puede ser que el Ministerio Público haya detectado sus deficiencias y él hasta solito diga, no, sí, 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 queremos procedimiento abreviado, se cumple, la reparación del daño es tanto y sale. Pero tú vas a decir, tú como abogado defensor, tú estás representando al imputado, al acusado ya en ese momento en la etapa intermedia. Y le vas a decir, bueno, nos podemos ir a juicio, ¿sí? Y ahí sí hay un porcentaje alto que sea una sentencia absoluta. ¿Ok? Pero supongamos, vamos a poner en el ejemplo donde no, esa es la única opción que tiene. Entonces, una de las partes importantes, y ese es pues, la prueba central al acusado. La reparación del daño oscila entre 200,000 y 300,000 pesos. La pregunta, ¿los tienes o no los tienes? Y el imputado decir, sí los tengo. Ok, ¿cuáles son las consecuencias? Son estas, te va a generar un antecedente, vas a pisar cárcel, o sea, no, eso no te lo vas a quitar, pero van a ser menos años. Ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con con esa plática, ¿no? Bien, te dice el cliente, ¿sabes qué? Sí, ok. Si está privado de la libertad, pues obviamente tiene prisión preventiva justificada y no va a estar presente, va a estar presente yo y su familiar, ¿no? Ejemplo. Vas con la víctima, o sea, puedes tú platicar con la víctima, claro, o con el asesor jurídico, oye, ¿qué crees? Mira, si se cumple con la reparación del daño, se cumple con el procedimiento abreviado, ¿ok?
El Ministerio Público lo tiene que hacer. El Ministerio Público no puede ponerse en la posición de decir, no, pues, ¿qué creen? Como no me invitaron a su plática, yo no le entro. Ah, no, perdóname, pero es tu obligación. Y lo dice el Código Nacional. Y si no lo quiere, quien lo puede anunciar en posición, ya cuando se reúne la audiencia, se puede hablar y decir, ¿sabes qué, señoría? Pues sí, que tuvo esta defensa, platicó con la víctima y aceptaron los términos de la reparación del daño. El acusado sí quiere participar en dicho procedimiento y bueno, se va a ajustar a sus requisitos, se ajusta a sus requisitos lo solicitado, pero el Ministerio Público no quiso hacerlo. El juez le puede dar vista a su jefe inmediato, con independencia de nuestra queja en asuntos internos, ¿eh? O sea, aquí bien sencillo se los digo. El procedimiento abreviado, si las partes, acusado y víctima, se ponen de acuerdo y se va y se quiere realizar, el Ministerio Público, le guste o no le guste, lo tiene que hacer. Bien sencillo. Aquí no son al gusto, ¿eh? Hay situaciones, figuras jurídicas en el procedimiento abreviado que no es al gusto de la gente, a los operadores sobre todo. Es, ¿lo haces o lo haces? Así nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto que les comento yo de que formular la acusación, exponer los datos de prueba y todo eso, nosotros como abogados defensores no nos tenemos que hacer, ¿eh? Eso lo tienen que hacer el Ministerio Público. Y ahí que va a estar en jaque en la audiencia va a ser el Ministerio Público. ¿Sí? Entonces ahí se va a hacer qué se tendrá que hacer, ¿no? Ok, ahora, no hay unión entre la víctima y ofendido, víctima y ofendido y imputado. Ok. ¿Se puede llevar a cabo la audiencia? Sí. Y nosotros podemos anunciar al juez de control, ¿sabes qué? Sí, queremos presentar el procedimiento abreviado, esto es nuestro, cumple los requisitos, o sea, en la misma audiencia, ¿eh? Y todo, pero no quiere la víctima. Uno de los requisitos del procedimiento abreviado es que la víctima o ofendido tenga una oposición, pero ¿qué creen? Fundada. O sea, ¿y cuál es el punto medular dentro de la reparación del daño? Pues va a ser la cantidad. ¿Sabes qué? Para la víctima no son 200, 300 mil pesos, para la víctima son 2 millones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como abogados defensores? Ok, yo no te estoy negando qué es lo que pidas, pero a ver, justifícame esos 2 millones de pesos como reparación del daño. Y ahí es donde se va a poner peor el asunto. ¿Sí? Bien. Continuemos con los requisitos de procedencia, después de ese pequeño brevario que hicimos. Que son los tips finos, esos son los tips finos, por eso estamos aquí. Por eso, para ver esos tips finos, que ustedes tengan esa facilidad. O sea, el hecho que tú vayas a hacer un procedimiento abreviado no te impide que platiques con la víctima ofendida, o con su asesor jurídico. Y sin presencia del Ministerio Público, también, porque eso es otro. Bien. Que la víctima ofendido no presente oposición solo será vinculante para el juez la posición que se encuentre fundada. O sea, a ver, ¿por qué no quieres participar en el procedimiento de vida? ¿Vale? No, que digo, son 2 millones. Ok, a ver, justifícame los 2 millones. Y lo tiene que verbalizar, ¿eh? En este caso, ya sea el Ministerio Público, la misma víctima o el asesor jurídico. ¿Ok? Número 3. Obviamente, el imputado al momento de la solicitud, si no somos como abogados defensores, estamos ya en la audiencia para ver lo del procedimiento abreviado. Pues bueno, él va a decir, reconoce estar debidamente informado de su derecho a juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado, y que expresamente va a renunciar al juicio oral, ¿sí? Esto tendrá que ver con el imputado, ¿sí? Consienta la aplicación del procedimiento abreviado, admita su responsabilidad por el delito que se le imputa, acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Todo esto es del imputado. Obviamente, si está de acuerdo en participar en un procedimiento de abreviado, pues tú le tienes que decir eso al acusado, en este caso, si es etapa intermedia. Vuelvo a repetir. Mira, vas a tener que reconocer que estás informado, obviamente.
Aquí, por ejemplo, yo les recomendaría que antes de que se llevara a cabo la audiencia y todo, pues hacer un escrito en el cual él, por propio derecho, fue informado por su abogado defensor, ¿sí? Y que te lo firme, ¿no? Acuérdense que hay que documentar nuestras actuaciones para que no tengamos problemas a futuro. Se reconoció que ya le informé, ¿no? En el cual, pues, expresamente renuncia al juicio oral, ya debe renunciar al juicio oral. Consciente de la aplicación del procedimiento, admita su responsabilidad y acepta ser sentenciado. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, estos son los pequeños requisitos relacionados con el procedimiento de obligación. Ahora vamos a hablar de la oportunidad. Artículo 202 del Código Nacional. El Ministerio Público podrá solicitar la apertura del procedimiento obrero después de se dicte el auto de vinculación al proceso, ¿sí? Y hasta antes de la emisión del auto de apertura de juicio oral. Ok. Tenemos todo ese lapso. ¿Qué pasa después de la vinculación al proceso? Pues como bien lo saben, debate de medidas cautelares. Sigue el periodo de la investigación complementaria. Durante el periodo de investigación complementaria se puede solicitar el procedimiento abreviado. Etapa intermedia, pero la audiencia de etapa intermedia sería como que el último paso. Es más, uno de los primeros pasos que se hace en la audiencia de intermedia, cuando inicia, el juez de control pregunta a las partes, ¿han llegado a un procedimiento abreviado, una terminación anticipada? Si los dos dicen que no, continúa la audiencia intermedia, ¿no? Pero sí pregunta. ¿Ok? A la audiencia deberá citarse a todas las partes. La incomparecencia de la víctima ofendido debidamente citados no impedirá que el juez de control se pronuncie al respecto, ¿sí? Entonces, ojo, vamos a poner un ejemplo. Y ha pasado, ¿eh? La víctima puso su denuncia, es un delito, se persigue de oficio, ya pasaron la vinculación al proceso y la víctima no aparece. Y el imputado en ese momento, estamos en investigación complementaria, dice, no, pues sí, yo quiero procedimiento abreviado. Ok, pues lo queremos, pero no se puede notificar a la víctima. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Qué va a pasar? Pregunto yo. Ahora les va la siguiente pregunta, para que no se me duerman. Me van a contestar en el chat, ¿sale? A ver la pregunta. Nosotros como abogados defensores, ¿nos conviene que jamás se presente la víctima? Contesten en el chat, sí o no. Entonces, no pasa por, es más, no podrías irte al procedimiento abreviado porque nunca la van a notificar, ¿sí? Entonces, si no se puede citar bien a la víctima, no se puede realizar la audiencia de procedimiento abreviado. Es decir, le notifican, sí, si no, no. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta y bueno, decir, bueno, pues, si no viene o nunca va a venir, pues a nosotros como defensa nos conviene. ¿Por qué? Porque al momento de que se haga el desahogo, al momento de que se haga el desahogo en juicio oral, y obviamente la van a ofrecer como medio de prueba su declaración. Al no llevarse a cabo su declaración, iremos directita a una sentencia absolutoria. ¿Sí? Muy bien. Bueno, muy bien. Fíjense, este requisito es importante. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por un delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de 5 años, ¿sí? Incluyendo sus calificativas, atenuantes o agraviantes, ¿sí? Ok, fíjense, esto hay que desmenuzarlo para poderlo entender. Punto número 1. Cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso. O sea, ya no está ahí restringiendo el uso del procedimiento abreviado. ¿Esto qué quiere decir? Que si el acusado
en este caso estamos en etapa intermedia, previamente, o sea, antes de este nuevo proceso penal, digamos, fue condenado por un delito doloso. Si fue condenado, ojo, ¿sí? O sea, tiene que cumplir este requisito y además, o sea, este es incluyente, o sea, no nada más que haya sido condenado por un delito doloso, ¿sí? Sino además, y el delito por el cual se lleve a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con una pena cuya medida aritmética no excede de 5 años, incluidas sus calificantes términos agravantes. ¿Qué hará el Ministerio Público? O sea, aquí no te está prohibiendo el procedimiento abreviado. Yo fíjense que en un momento pensé, dije, no, a ver cómo está prohibiendo el procedimiento abreviado. No, son condiciones que señala el artículo 202. Ojo, fíjense en la condición. No haya sido condenado previamente por un delito doloso. Primera condición, ¿sí? Entonces, uno de los requisitos para el 202, es que primero el imputado no haya sido condenado, ¿sí? Punto número. Además, debe de cumplir con un segundo punto, que el delito por el cual se lleve el procedimiento abreviado tenga una media aritmética que no exceda los 5 años. Ya saben, la media aritmética, la suma de la pena mínima con la pena máxima dividida entre dos. Entonces, ese es el segundo punto, incluidos sus calificantes, atenuantes o agravantes, ¿sí? Si cumple con esos dos puntos, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en caso de delitos dolosos y hasta 2/3 partes de la pena mínima en caso de delitos culposos, ¿sí? De la pena de prisión que le correspondiera al delito por el cual acusa. ¿Ante qué nos podemos encontrar eso? Muy bien. ¿Qué pasa si es un delito culposo, por ejemplo, pero la reparación del daño es muy grande? ¿Sí? No sé, o sea, estamos hablando de millones, ¿no? Y no los puede pagar. O sea, no estaríamos ante un acuerdo reparatorio, su posibilidad de un acuerdo reparatorio. Obviamente, pues no se pagaría. Y bueno, y dependiendo, ¿no? ¿Cuál es el delito también? Porque aquí nada más me dice 2 puntos, no me dice tipo de delito, no me dice esos 2 puntos. Y que cumple que la cuya media aritmética no sea de 5 años. Bien. Para ese supuesto, ojo, la mitad de la pena mínima en caso de delitos dolosos y 2/3 partes de la pena mínima en caso de delitos culposos. ¿Ok? Pero debe de cumplir con esos dos, ¿sí? No lo olviden, ¿sí? Ok. A mí hace un tiempo me costó trabajo entenderle, es un poco complicado. Ahora, ¿cuál es el otro? La otra forma, dentro del procedimiento abreviado. Bien, muy bien. Cualquier caso. Y aquí es donde yo les decía, el procedimiento abreviado es para todos los delitos. Sí. Para cualquier caso, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de la mínima en caso de delitos culposos, de la pena de prisión, ¿ok? Para cualquier delito, ¿sí? ¿Pero a qué se refiere con la reducción de hasta un tercio? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que se va a aplicar el menos un tercio o nada más se va a aplicar un tercio de la pena? Vamos a poner un ejemplo fácil. La pena es de 10 años, ¿sí? Ya, así. Y esa, vamos a ponerle, o 30 años, ¿no? Ejemplo. Si la pena es de 30 años, la pena mínima, digamos, sí, vamos a ponerle 30 años. Ejemplo, es hipotético. ¿Cuánto sería la reducción por irte al procedimiento abreviado? ¿No? ¿Cuál sería un tercio de 30? ¿Sí? Entonces, tendríamos que sacar el tercio y reducírselo a ese límite, ¿sí?
por ejemplo, 10 para hacer cuentas rápidas. 10. ¿Cuál es el tercio de 10? Pongámosle 3, ejemplo. ¿No? Que podemos poner 3.3 y no sé qué. 3. Apenas era 7 años. Entonces, la reducción va enfocada a un tercio de la parte mínima. Serían 7 años de cárcel en el caso de 10, 3.3. ¿Sí? Ok. Y eso en los casos de delitos dolosos. Y hasta en una mitad en los casos de delitos culposos. O sea que si la pena de delito culposo es de 10, nada más serían 5 en el procedimiento abreviado. Si al momento de esta solicitud ya existiera acusación formulada por escrito, el Ministerio Público podrá modificarla oralmente en la audiencia donde se resuelve sobre el procedimiento abreviado. Y en su caso solicitar la reducción de las penas para el efecto de permitir la tramitación del caso conforme a las reglas previstas del presente capítulo. ¿Ok? Bien. El Ministerio Público puede variar, o sea, aquí el Ministerio Público te dice, bueno, puede variar oralmente si ya hizo formulación de acusación, ¿ok? ¿Pero qué puede variar? Ok, va a variar, como aquí lo menciona, eh, puede modificarla oralmente en la audiencia para que se resuelva el procedimiento breve, y en su caso solicitar la deducción de pena, ¿no? Para el efecto de permitir la tramitación. Fíjense que yo me encontré en un asunto que estuve cochando hace tiempo. Ya tiene tiempo esto. Bueno, ni tanto, un año y medio, 2 años. El escrito de acusación era delito tentativa de feminicidio. Ahora que está de moda con este que acaban de sentenciar. Y decía el escrito de acusación, podrá llevarse el procedimiento abreviado, pero se va a reducir una doceava parte de la pena mínima. Yo me quedé así como diciendo, wow. Ya me anda inventando reducciones que no estipula el Código Nacional. Pregunta, si el Ministerio Público lleva a cabo un procedimiento abreviado, pero no pone la disminución de un tercio, sino pone la de un doceavo, ¿qué derecho estaría violentando? ¿Cuál sería? Pues uno muy sencillo, el debido proceso. Ojo, si en algún día se encontraba con un caso similar, y se va a procedimiento abreviado, un delito, pues digamos de los graves, ¿no? De los que son más gravosos. Bueno, gravosos a medias, ¿no? Porque luego son delitos inventados. Esa es una realidad. Y que te diga el Ministerio Público, no, pues ¿qué crees? No es un tercio, es un doceavo. Tendrás que decirlo en una audiencia. O sea, es violación al debido proceso, a la seguridad jurídica. Ah, es que la ley es muy clara. Aquí dice que le tienes que disminuir un tercio a la mínima pena. Punto. Y además dice que en cualquier caso, ¿sí? Aquí no es que ya ahora resulta que ya tienen hasta su tablita en las fiscalías, donde dice, si es homicidio calificado, no se le va a reducir un tercio, se le va a reducir una doceava parte. Yo no sé qué, de dónde sacaron semejante tontería, ¿no? Pero así la tienen, ¿eh? Pero bueno, espero que nunca les toque estar con un juez llevándose a cabo esto, porque esto me gusta hasta para una sanción ante asuntos internos. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Ok? Continuamos con nuestra presentación. En la misma audiencia, el juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifiquen que concurran los medios de convicción que corroboren la imputación. Esto quiere decir los medios de prueba, ¿no? En términos de la fracción séptima del apartado A del artículo 20 constitucional. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprenden de los registros contenidos en la carpeta de investigación. Se va a hacer un análisis de los datos de prueba que debe de crear convicción al juez de control. Y aquí sí tenemos un pequeño punto complicado. Les voy a decir por qué. Se van a procedimiento abreviado, pero los datos de prueba están de lo peor, ¿no? Bueno, no sería muy raro hoy en día. ¿Verdad? Sería, bueno, eso quiero pensar.
Pero, por ejemplo, si al juez no le crean convicción, esos datos de prueba, ¿qué creen que va a pasar? No se va a llevar a cabo el procedimiento abreviado y vámonos a juicio, ¿sí? Pero obviamente ahí debería de haber ya convicción por parte del juez de control. ¿Por qué? Y debe haber un análisis más exhaustivo. ¿Qué se pone ¿cómo se llama? En el escrito de acusación si estamos ya en etapa intermedia? Se supone que para la etapa intermedia, antes de la audiencia de etapa intermedia, el juez ya conoce todos los medios de prueba. Los conoce, pero no sabe qué dicen. Ojo, y nunca lo olviden, el juez jamás ve la carpeta de investigación. Si hay errores en la carpeta de investigación, no den por hecho que el juez lo sabe, porque él nunca ve la carpeta. Esos errores se tienen que verbalizar, esos errores se tienen que notar oralmente, ¿sí? Nunca se les olvide eso, ¿no? Entonces, la convicción va a estar en esos medios de prueba, ¿sí? Ahora, ¿quién expone los medios de prueba al Ministerio Público? Pues el Ministerio Público va a tener que desarrollar los medios de prueba que tienen el procedimiento abreviado. A ver, este es el medio de prueba del perito tal. Informe policial homologado que dice esto. Peritaje médico forense que dice esto, y concluye con esto. Psicología que concluye en lo otro, y así. Ahora, ¿cómo se va a definir la reparación del daño? Pues eso también que tendrán que establecer solo el Ministerio Público y aparte la víctima y el asesor jurídico en su caso. Ojo, si somos asesoros jurídicos y estamos en un procedimiento abreviado, no lo olviden, no estamos en los Estados Unidos para obtener millones y millones de pesos. No se puede, ¿no? Y sea quien sea. Y ahí se lo pasamos a colación ahorita que lo que salió en la tarde, ¿eh? Por este caso que se volvió mediático, según yo leí hace rato, la reparación del daño fue de 200,000 pesos. Hay nada más para que vean que no siempre es unas millones de pesos. Le hace ratito en la tarde, ya fue sentenciada después de sentencia condenatoria, nada más le dijeron cuántos años va a pasar, reparación del daño 222,000 pesos. Y vean quién es. Hay nada más para que no piensen. Tenemos que si el procedimiento abreviado no fuera admitido por el juez de control, se tendrá por no formulado, ¿sí? La acusación oral que hubiera realizado el Ministerio Público. O sea, si no fue admitido lo que hicieron, no cuenta para nada, ¿eh? ¿Sí? Lo mismo que las modificaciones que su caso hubiera realizado a su respectivo escrito y se continuará de acuerdo con las disposiciones previstas para el procedimiento ordinario. Esto quiere decir, si estás en etapa intermedia, pues se llevará a cabo la audiencia intermedia, en la cual, pues bueno, se va a admitir excluir medios de prueba y se va a hacer el auto de apertura de juicio y ahí se termina todo el procedimiento, o sea, la posibilidad, porque ya llegará a juicio oral, ¿sí? Asimismo, el juez de control ordenará que todos los antecedentes relativos al planteamiento, discusión y resolución sean eliminados de los registros. O sea, hagan de cuenta que no pasó nada, ¿sí? Bien. Si no se admite la solicitud por inconsistencias o incongruencias en los planteamientos del Ministerio Público, este podrá presentarlo nuevamente la solicitud una vez subsanados los defectos advertidos. Bien. Puede ser que los datos de prueba no crearon convicción, pero a lo mejor no crearon convicción porque les falta algo, o falta corregirlos, digamos. Hay inconsistencias, incongruencias. Sí se puede subsanar, o sea, sí se puede llevar a otra audiencia en la cual ya subsane todo eso el Ministerio Público y se puede llevar a cabo el procedimiento abreviado, ¿sí? Dependiendo también, bueno, qué tan subsanable puede hacer, ¿eh? Porque hay cosas que no se pueden subsanar. Y háganle como le hagan, ¿no? Entonces, pues ya nos vamos directo a juicio y es más, en directo de juicio ya estás viendo, hasta vas a ver por dónde vas a atacar una exclusión de medio de prueba o cómo la vas a buscar en su reputación o vas a buscar en una técnica de litigación ya en el contrainterrogatorio para demostrar esa, como decía, insuficiencia o deficiencia probatoria. No se olviden, estos dos términos son sumamente importantes en el proceso penal. ¿Qué es lo que más común te vas a encontrar? Oposición de la víctima u ofendido. Bueno, aquí, ¿qué pasa? Bueno, la oposición de la víctima ofendido solo será procedente
cuando se acredita ante el juez que el control que no se cuenta debidamente garantizada la reparación del daño. Ese es el eje central, ¿sí? Y se los digo, si están en el juego, en el rol de asesor jurídico, traten de demostrar todo lo más posible lo que es la reparación del daño. O sea, acreditarlo con papeles, ¿no? La reparación integral va integral. Hay cuestiones que no se van a poder comprobar, por ejemplo, los transportes, las comidas, algunas cuestiones que no, pero obviamente que eso no le vas a decir que es 1 millón de pesos, no. Le puedes poner, no sé, 20,000 pesos, por ejemplo. Y el juez lo va a decir, sí, si te gastas de tantas idas y venidas al reclusorio o al juzgado, pues si te gastas 20,000 pesos de pasajes, comidas y todo, por todos los meses que llevas, ¿no? Tiene un sentido lógico. O sea, el juez sí va a ver ese sentido lógico. Pero, por ejemplo, si tú llegas con una pericial de psicología en la cual el perito psicólogo dice que va a tener 100 sesiones y de todo el peritaje van a ser 1 millón de pesos, el juez sí te va a decir que no. Te va a decir, oye, ¿de dónde? O sea, ¿cómo crees que va a ser válido eso? O sea, recuerden, siempre recuerden, nunca se les olvide, ¿sí? Debe de haber una lógica. No estamos en Estados Unidos para andar pidiendo millones, ¿ok? Y obviamente, pues, si esa lo pueden poner como una oposición fundada, obviamente, pues no va a proceder. Ahora, la gran pregunta. Aún así, siguen sin estar de acuerdo la víctima. El juez puede llevar a cabo el procedimiento abreviado sin que la víctima no quiera. ¿Qué creen? Sí. Y el problema aquí es que se va a quedar inconforme y va a meter sus medios imputativos, que meta lo que quiera, ¿no? Pero obviamente tampoco es al gusto de la víctima. No es al gusto de que yo quiero tanto. No, todo se tiene que documentar, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte. Una vez que el Ministerio Público realizó la solicitud del procedimiento abreviado, expuso la acusación con los datos de prueba respectivos, pues el juez de control resolverá. La oposición que hubiera expresado la víctima ofendido observará el cumplimiento de los requisitos en el artículo 201, fracción tercera, correspondientes al imputado y verificará que los elementos de convicción que sustenten dicha acusación, que esa acusación tendrá que ver con el hecho que la ley señale como delito y de la participación o autoría del imputado, pues se encuentran bien integrados dentro de la carpeta de investigación previa a resolver sobre la autorización del procedimiento abreviado, ¿sí? Esos medios de convicción son muy importantes, ¿sí? Deben de existir datos de prueba, uno, para para acreditar que que existió el hecho que la ley señale como delito. Y esos datos de prueba que acrediten la probable participación del imputado o su autoría, ¿sí? Sobre de esos dos ejes se van, y aparte deben de crear convicción. Ojo, si no crean convicción al juez de control, no va a haber procedimiento abreviado, ¿sí? Y se van a tener que ir a juicio, ¿no? Bien, una vez que el juez de control haya autorizado dar trámite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la víctima ofendida, o su caso asesor jurídico, de estar presentes y después de la defensa, en todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. Y bien, ya se hizo la exposición, aun cuando la víctima, digo, esté de acuerdo, o si esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Concluido el debate, el juez de control emitirá el fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia dentro del plazo de 48 horas siguientes. ¿Ok? Bien, ¿no? Que dará ya la explicación y todo. No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado. O sea, se queda inamovible. El juez, y además, fíjese, el juez deberá fijar el monto de la reparación del daño, para lo cual deberá expresar las razones para aceptar o rechazar las objeciones que en su caso haya formulado la víctima ofendida. Es lo que les digo. O sea, la víctima puede decir, señoría, yo no estoy de acuerdo, para mí no son 300,000 pesos, son unos millones de pesos. Esa es mi objeción fundada. Bien, el juez lo va a resolver. Va a decir, a lo mejor no te da los 2 millones, pero a lo mejor decir, no, pero no, 300,000, pues yo para mí son 500,000.
pero va a tener que decir por qué, ¿sí? O por qué no le va a aceptar esos 2 millones a la víctima, ¿no? Va a tener que decir por qué, ¿sí? Entonces, hay que reforzar esa parte de la reparación de daño integral. Obviamente, tiene que estar adecuada a lo que nos dice la Ley General de Víctimas también. Y bueno, pues bien fundada y motivada tu petición si eres asesor jurídico, ¿sí? Ahora, ¿qué opción tenemos como abogados defensores por parte del acusado? Pues decir por qué no se le tiene que dar. Pues también lo tenemos que explicar, porque te va a dar la oportunidad el juez de control, ¿sí? Fíjense esta que es muy importante, no lo olviden, la existencia de varios coimputados no impide la aplicación de estas reglas en forma individual, ¿sí? Entonces, si hay varios coimputados, uno se puede ir al procedimiento de verdad, ¿sí? Y todo lo que se genere en ese procedimiento ya no lo pueden ocupar en el juicio, ¿eh? O sea, eso es nada más uno aceptó, pero no en juicio no puedes decir, es que ya aceptó uno, pues como aceptó uno, todos los demás son culpables. No, no se puede realizar eso. Ahora, ¿qué otra finalidad te ayuda a un procedimiento abreviado? Primero, te baja la pena, ¿sí? Pagas el daño, se baja la pena. Ya no son 10 años, son 7, por ejemplo. Pero hay otras figuras jurídicas que contemplan los códigos penales, ¿no? Como son los sustitutivos de pena, que son sustitutivos de pena para terminar tu sentencia, pero en libertad. O en su caso, yo les recomiendo muchísimo, ya tenemos nuestras conferencias de la Ley Nacional de Ejecución Penal en nuestro canal de YouTube. Y ya hablé de lo que es la libertad condicionada y la libertad anticipada, ¿sí? Ojo, para lograr una libertad anticipada o condicionada, primero, no aplica para todos los delitos. Para lo que es delincuencia organizada, para lo que es secuestro, para lo que es trata, no aplica. No me acuerdo de otro delito, pero no aplica para esos delitos. O sea, para esos delitos no aplica. Así ya. Pero sí aplica para los demás. Y si tú recibiste un procedimiento abreviado, vas a tener una pena de 7 años, ¿no? Ah, ok. Hay libertad condicionada o libertad anticipada. Bien. La libertad condicionada, si ya pagaste la reparación del daño y obviamente ya la pagaste porque vienes de un procedimiento abreviado, se te puede aplicar la libertad condicionada. ¿Y qué creen? Ya ahora ya no van a ser 7 años. Adivinen cuántos. 3 años y medio. Con el 50% cumplida y obviamente que no hayas tenido sanciones administrativas, que hayas cumplido con el plano, porque te hacen un plan de redactación social, un plan, es más, se crea otro expediente. Está carpeta de investigación, está la carpeta judicial y está la carpeta de ejecución, ¿sí? O sea, es lo mismo, una carpeta de ejecución. Con eso, o sea, entonces tu cliente no va a salir a los 7 años, va a salir a los 3 años y medio. Los invitamos cordialmente a seguir esas conferencias para que vean o sea, para cuándo aplica la condicionada y la anticipada. La anticipada, la diferencia entre condicionada y anticipada es que la condicionada te vas con el 50% cumplido, pero te vas con condiciones. Puede ser un brazalete electrónico, que te presentes al juzgado, X, Y, Z. Pero con la mitad te sales. En la libertad anticipada, con el 80% sales, pero sin condiciones, o sea, sales libre completamente. ¿Ok? Entonces, será cosa de estudio porque no son para todos los delitos. ¿Ok? Bien. Espero que les haya gustado. Es una conferencia muy relax, muy tranquila y en verdad, pues bueno, una conferencia que se enfocó más técnico y pasarles los tips esenciales para llevar un procedimiento de dedos. Espero que les haya gustado. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, seguir al pendiente de las próximas conferencias. Ya vamos a continuar con nuestras conferencias también de ley de ejecución penal. Vamos a empezar todavía con algunas que nos faltaron de justicia para adolescentes, pero eso ya lo vamos a hacer durante la semana. Y bueno, no olviden subir su número telefónico si gustan y su correo electrónico para la copia de la presentación. Muchísimas gracias y permítanme un momento, por favor.